Bienvenidos amigos a un programa más de Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos aquí en EWTN en Birmingham, Alabama. Ante todo para nuestros hermanos hispanos que nos siguen aquí en los Estados Unidos, desearles un feliz Día de Acción de Gracias que se celebra siempre en estas fechas en Estados Unidos. Y recordarles que el origen de esta fiesta fue proclamada oficialmente por el presidente George Washington diciendo que era un día de acción de gracias al Creador por los inmerecidos bienes que recibíamos como nación. En consecuencia, no es un día de acción de gracias a no sé a quién, sino un día de acción de gracias a Dios, y es un ejercicio muy bueno y muy importante para todos nosotros los católicos. Como cada tanto tratamos de responder preguntas muy breves y que no, digamos, son materia para todo un programa, en algunos programas que dedicamos simplemente a preguntas y respuestas. Este es uno de ellos, así que vamos adelante con las preguntas que nos han dirigido a lo largo de varios correos electrónicos, y esta es la primera. ¿Es verdad que Dios juzgará de forma distinta a los talibanes, a los mormones y a los católicos? Esta pregunta venía acompañada con un comentario medio desanimado, frustrado de nuestro querido televidente. Dice, tanto así como que sean juicios diferentes no me cabe en la cabeza. Mira, la respuesta es muy sencilla. Jamás te va a caber en la cabeza, ni en la tuya ni en la mía, cómo va a ser el juicio que Dios va a tener sobre todas las distintas personas, talibanes, mormones, católicos, lo que sea. Que los juicios vayan a ser diferentes no significa que no vayan a ser en base a un mismo estándar. Los juicios son diferentes porque van a enjuiciar a distintas personas y distintos individuos en base a lo que sabían y a lo que no sabían. Pero va a ser siempre en orden al bien común y en orden a la capacidad de revelación que esas personas tenían la posibilidad de entender. En otras palabras, si alguien se crió en el medio de una tribu pakistaní, ¿no?, en medio de esa tribu pakistaní donde nunca conoció la revelación del Evangelio, hay personas que se han vuelto talibanes y matan gente y otras personas que no, que creen que eso está mal. ¿Por qué? Porque existe un orden natural y un juicio natural que permite al ser humano reconocer: yo no debo matar a otros seres humanos. En consecuencia, las personas van a ser enjuiciadas individualmente y nadie sabe cómo. Pero no creas y no crean que el juicio va a ser totalmente arbitrario diciendo: este católico, como sabía más y como era católico, se la voy a hacer más difícil. El talibán, pobrecito, era ignorante, así que mataba gente. No importa, este sí se va a ir al cielo. No, hermanitos, no es así. Recuerden ustedes, el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Espe Salvi, Salvados por la Esperanza, nos dice que es imposible para un Dios que es justo que se sienten en la misma mesa el victimario con la víctima, el que sufrió inocentemente y el que brutalizó y asesinó. No se pueden sentar en la misma mesa, salvo que, y ahí es donde viene el principio del cielo y del infierno, salvo que el victimario purifique por arrepentimiento, por dolor, que le permita llegar al purgatorio y purifique. Ya hemos hablado del purgatorio, busquen el programa dedicado al purgatorio en YouTube, pero el juicio no va a ser un juicio relativo donde, bueno, el victimario no sabía que era victimario, lo voy a sentar junto a la víctima. Ese es inconcebible de parte de Dios. Entonces sabemos lo que no va a pasar. ¿Cómo va a juzgar Dios? ¿Quién se puede meter en la cabeza de Dios? Entonces, ten la certeza de que diferencias o igualdades va a ser un juicio justo para todos. Pasamos a la segunda pregunta, y esta segunda pregunta viene de alguien que dice: ¿cuál era el plan de Dios para el hombre en caso de que Adán y Eva no hubiesen cometido el pecado original? La persona que nos hace esta pregunta nos pregunta mucho más cosas. Nos dice: ¿iban a morir
hubieran tenido que pasar por algún proceso de perfección en algún sentido. Miren, estos temas en la teología se llaman futuribles. Y la teología trata de no meterse mucho en ellos porque son básicamente especulaciones que no voy a decir que son iguales a, bueno, ¿qué hubiera pasado si mi abuelita tuviera 2 ruedas? Sería bicicleta. Pero como estas cosas no han pasado, los futuribles son especulaciones sobre qué pasaría. Lo que sabemos es que antes del pecado se encontraban Adán y Eva en una situación conocida como prelapsaria. En consecuencia, no tenían pecado, no iban a morir, la muerte es consecuencia del pecado, no, el sufrimiento es consecuencia del pecado, no iban a sufrir, no requerían de más perfección que la de estar en contacto con Dios, que supuestamente iba a incrementar su perfección simplemente por el contacto con la divinidad. Y una pregunta adicional que hace este amigo es, ¿y si Adán y Eva, que fueron nuestros padres originales, no hubieran cometido pecado, pero alguien debajo de la línea hubiera cometido pecado, ese pecado se hubiera transmitido a los demás? Sí, por supuesto, porque es parte de la naturaleza humana, pero lo hubiera transmitido probablemente a esa rama que está debajo de su familia. Pero una vez más, estos son temas que son, como se dice dentro de la teología, futuribles, a los cuales no se le procura prestar mucha atención. Lo que sabemos que sí, el plan de Dios era un plan de felicidad prelapsaria, es decir, previa al lapso, previa a la caída para Adán y Eva, y que la felicidad a la que está llamada ahora el hombre por Jesucristo es aún mayor. ¿Por qué? Por el misterio del amor de Dios, por ninguna otra razón, porque pecó. Y esa es la razón por la cual hoy en día, cuando celebramos, por ejemplo, la vigilia pascual, celebrando la gran resurrección del Señor, decimos una cosa que parece una locura. Feliz culpa, feliz la caída que nos mereció tal Redentor. En consecuencia, el plan original para Adán y Eva era un plan de felicidad. Hoy en día, gracias a Jesucristo, el plan es superior y en consecuencia, ¿qué hubiera pasado con Adán y Eva? Ya no nos interesa porque tenemos al nuevo Adán, que es Jesucristo. Eso responde a la pregunta número 2, nos llevaría a la número 3, que es ¿por qué en los templos católicos existen tantas cosas de color dorado que según mi interpretación es una ostentación? Mira, hermanito, esa es según tu interpretación, es una ostentación. Y la pregunta sigue, ¿no? La completo, he puesto simplemente una síntesis, pero dice, existe una ostentación de metales preciosos como el oro, lo cual no me gusta. De hecho, en las misas en la capilla de EWTN también existen estas copas y figuras doradas. También una vez fui a Italia y esto también existe. En una oportunidad ingresé a un templo católico y el guía turístico nos dijo que el techo de este templo estaba pintado de oro donado por España. ¿Por qué no nos desprendemos de estas cosas que lo único que hacen es alejar a las personas que tal vez si no existieran estas ostentaciones se harían católicos? Bueno, mira, hermanito, todo esto es especulación subjetiva. En primer lugar, toda la historia de la humanidad previa a Jesucristo vivía de acuerdo al principio o al criterio de la primicia. Primicia viene de lo primero, pero lo primero no solamente en el tiempo, sino en lo mejor. Entonces, esto no está solamente en los templos católicos. ¿Has visto el Taj Mahal? ¿Has visto cómo son los templos islámicos? ¿Has visto la gran mezquita de Omar, donde todo el domo es de oro? Todo el domo externo es de oro. El hombre siempre ha dado lo mejor para Dios. Entonces, ese falso sentido de humildad, de que nuestros templos deberían ser humildes, ¿qué es humilde? ¿Un cuchitril? ¿Un hueco? Nosotros construimos como emblema de la importancia de nuestros estados unos palacios presidenciales que sean dignos, que sean nobles, que sean elaborados. ¿A alguien no le daría vergüenza
que una persona que viene de otro país vaya a ver la casa de gobierno y diga, oye, ¿acá vive el presidente en este hueco? O sea, ¿qué sentido de respeto de quien simboliza al país tienen ustedes? Entonces, mira, que a ti no te gusta el oro es tu problema. Ve a iglesias donde no hay oro, que hay varias. Es más, la gran mayoría. Pero todos estos son tesoros de la humanidad. Tú te das cuenta que ese oro que no estaría en las manos de un rico que los tendría guardado. En cambio, toda esta belleza estética, no solamente el base al oro, porque hay cosas que no son de oro y son infinitamente más valiosas. ¿Cuánto crees que cuesta un cuadro de Murillo o del Greco o del Caravaggio? Mucho más que una cosa en oro, mucho más que su peso como cuadro en oro. Pero ¿qué cosa hicieron estos artistas? Estos artistas mismos dedicaron lo mejor que tenían para producir estas bellezas estéticas por esa misma categoría de primicia. Si Dios es lo más alto que nosotros tenemos, entonces nosotros se los damos. Mira, si es que hay alguna persona que se siente apartada de la iglesia por el oro, primero tú no lo sabes, estás especulando. Y en segundo lugar, te puedo decir una cosa, decenas de miles de personas se convirtieron a la iglesia por el acceso al templo. Te pongo un solo ejemplo, la conversión de los descendientes de los incas masivamente. La idea de que no fueron forzados a punta de espada para ser católicos es totalmente falso. Te voy a explicar por qué. Porque los templos incas y preincas eran templos, primero, al aire libre y segundo, los pocos espacios internos eran solo de acceso para las castas privilegiadas, los nobles y los sacerdotes. Cuando los fieles indígenas ven la belleza de los grandes templos católicos y recorre todos los Andes peruanos y los Andes bolivianos, mira, vete a Potosí, por ejemplo, las grandes minas de plata y los grandes barrocos que se construyeron ahí. El hecho de que los indígenas tuvieran acceso a estos espacios de un gran tesoro y de un lujo enorme, que era para todo el pueblo, que todo el pueblo podía entrar. Tú no dices que has entrado a una iglesia en Italia, otra en España, otra en cualquier lado. ¿Quién te prohíbe entrar y entrar en contacto con ese oro? Nadie, porque el templo es la casa de todos, porque es la casa de Dios. Entonces, los indígenas, y algo parecido pasó también con los primeros conversos de los pueblos que no fueron los aztecas, ¿no? Pero cercanos a los aztecas, los olmecas, los toltecas. Los aztecas sabemos que se convirtieron por la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe. Entonces, esta idea de que esto es ostentación es una idea completamente secular, racionalista y al mismo tiempo irracional, porque desconoce que la primicia es para Dios y que lo que es para Dios es para todos y todo el mundo lo puede disfrutar. Y una vez más, ¿no te gusta o conoces a alguien que no te gusta? Mándalo a una capillita de esas mal hechas, feonas, y si eso lo atrae a Dios, bueno, también esas hay, pues, ¿no? Sigamos a la siguiente pregunta, que es una pregunta muy sencilla y alguien que creo que simplemente tiene una confusión aquí de términos. Dice, ¿el término orgullosamente católico está bien? Sí, por supuesto que está bien. Yo entiendo la preocupación de este hermano o de esta hermana que dice orgullosamente católico. Se refiere a una palabra que nosotros sabemos que está asociada con un pecado de soberbia, que es el orgullo. Pero ten en cuenta que el orgullo significa una autosatisfacción a raíz de un bien que se considera que se tiene. Y cuando ese bien es un bien noble, es decir, la fe, no está mal decir orgullosamente católico, porque eso no significa que yo por estar contento, satisfecho, feliz y ennoblecido por el hecho de ser católico, soy anti cualquier otra cosa. Si yo dijera, soy soberbiamente católico, la soberbia supone la disminución, la descalificación y el desprecio de los otros. Orgullosamente católico se puede perfectamente utilizar en el sentido en que se utiliza.
Ningún católico que dice soy orgullosamente católico significa que por eso yo desprecio a los miembros de las otras religiones o que peco por ser católico. Qué bueno ser católico, amo a Jesucristo y por eso peco. No, no, hermanito. Acá se está utilizando el sentido orgullo en un término que la Real Academia y que el español permiten, que es que se hable para referirse a una satisfacción justa y razonable porque se posee un bien valioso o porque se pertenece a una comunidad valiosa, y no hay comunidad más valiosa que la Santa Madre Iglesia y no hay mayor bien que el bien de Jesucristo revelado por la Iglesia. Así que esto para evitar confusiones o escrúpulos sobre el uso de la palabra orgullo en este contexto específico. Vamos a un corte para seguir con unas cuantas preguntas más. Estamos en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y ya volvemos. No se vaya. Estamos de vuelta con su programa Cara a Cara en este especial que estamos dedicando a los temas de preguntas y respuestas. Y hemos respondido ya 4 preguntas. La pregunta que se viene ahora es una pregunta que es un poco picante, que nos envía un televidente que parece que está irritado con algunas de las cosas que ve pasar en este momento en el mundo eclesial. La pregunta es la siguiente, dice, ¿por qué el Papa y usted quieren volver a la liturgia retrógrada y previa al Concilio Vaticano II? Lo primero que tengo que hacer es darle gracias a este amigo por ponerme al costado del Papa. El Papa y usted, yo, digamos, acá no lo digo por falsa humildad, sino que el Papa pues es un coloso de la teología, uno de los más grandes pontífices teólogos que hemos tenido. Tiene una inteligencia que el filósofo Jürgen Habermas, con quien el Papa debatió, le dijo, lo que pasa es que él es más inteligente que yo. Y además tiene la plataforma universal de toda la Iglesia. Yo tengo este programa en EWTN. Entonces, la verdad es que decir que el Papa y yo estamos impulsando estas cosas es como decir el Papa y el parásito de una pulga del Papa. Ni siquiera la pulga del Papa, ¿no? Pero bueno, agradezco esto. Ahora, obviamente cuando utilizamos acá los términos retrógrados de la liturgia previa al Concilio Vaticano II, no existe nada más falso que eso. En primer lugar, en Summorum Pontificum, a través del cual el Papa extiende libremente la celebración de la Santa Misa en lo que se conoce como la forma extraordinaria, es decir, la forma que se celebraba según el misal de Juan 23, lo que está haciendo es establecer que un rito que se ha celebrado durante siglos de siglos siga siendo una forma de celebrar la misa legítimamente en el rito latino, pero reconoce que es la forma extraordinaria. La forma ordinaria, es decir, regular, es la misa que celebramos del misal de Papa Pablo VI. Entonces, cuando este amigo dice el Concilio Vaticano II llamó a unas reformas que inspiradas por el beato Juan 23, ¿no? Estas reformas están tratando de ser empujadas o vueltas retrógradas por el Papa actual. Y pones como ejemplo una ironía, ¿no? Dice, los sacerdotes de la parroquia a la que concurro a las celebraciones no tienen el don que tuvo Pedro el día de Pentecostés y hablan solamente español. Hermanito, esa ironía es más mala que comer frijoles con mango. Y te explico por qué. Yo tampoco recibí el don del Espíritu Santo y yo hablo inglés, italiano, portugués
y hablo bastante bien el francés y lo entiendo completamente. No estoy haciendo acá un despliegue vanidoso de las características. ¿Por qué? Porque fue poco mérito mío. Mi mamá me puso en un colegio italiano, mi papá hizo que todos los veranos y todos los tiempos después del colegio aprendiéramos el inglés. Yo aprendí el francés porque me interesaba aprenderlo y tomé clases, y el portugués lo aprendí porque la comunidad a la que pertenezco hace una evangelización importante y tiene unas comunidades importantes en varios sitios del Brasil. Entonces, no se necesita el Espíritu Santo de Pentecostés para aprender otros idiomas. Entonces, si lo que te estás refiriendo es que los curas de tu parroquia no hablan en el latín, lo que te quiero decir es que, oh maravilla, última noticia, breaking news, los idiomas se aprenden y no cuesta mucho, ¿no? Por si acaso, yo no era un tipo que hablaba español y un día, el día de Pentecostés, I am speaking English, I speak English, the Holy Spirit. No, no fue así. Y tampoco al siguiente Pentecostés je parle français, je parle français, simplemente porque me cayó el Espíritu Santo. No, hermanito, se aprende. Y el latín se puede aprender. Y tú que estás diciendo que la iglesia es retrógrada porque quiere imponer el latín, ¿sabes qué cosa? Pablo VI fue el que hizo el misal en latín. En consecuencia, la forma ordinaria del rito latino, es decir, la misa que tú escuchas los domingos, tiene una versión en latín y se puede celebrar en latín si los sacerdotes de tu parroquia así lo desearan. Entonces, la introducción del latín no es ningún regreso al previo del Concilio Vaticano II. La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II incluye el latín. Después te quejas de que la comunión, ¿por qué hay que tomar las rodillas? Yo te pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú crees que el Concilio Vaticano II dice en alguna parte que la comunión se tiene que tomar de pie y en la mano? Ojo, yo he criticado en mis programas puntos de vista en Así Prensa y alguna vez acá, aquellos que dicen que la comunión solamente se puede tomar en la boca y solamente de rodillas. Esa no es la norma, pero el Papa enseña a través de los símbolos. Es una forma más reverente y más representativa tomarlo de rodillas. ¿Qué te molesta de que lo toman en rodillas? ¿Ante quién se arrodillan? ¿Ante el Papa? ¿Qué significa esa pregunta amargada? Yo te podría decir, ¿y ante quién significa que te quedas de pie sin arrodillarte? ¿Ante Dios? ¿De pie? ¿Tú eres más que Dios? Pero no voy a utilizar ese argumento efectista y ridículo. ¿Tú quieres tomar la comunión de pie? Tómala de pie. ¿Quieres tomar en la mano? Tómala en la mano. Si a ti te parece más reverente en conciencia, hazlo. Nada lo prohíbe. Como nada obliga a que una persona la tome en la boca, como existen muchos diciendo la Eucaristía no tomada en la boca es inválida. No es inválida. Entonces, no existe un solo punto. Demuéstrame el misal romano que diga que la comunión no se puede tomar de rodillas y en la boca. Demuéstramelo. Demuéstrame dónde en la Sacrosanctum Concilium, que es el documento sobre el Concilio Vaticano II, dice que la comunión se tiene que tomar de pie y que la misa solamente se puede celebrar en la lengua vernácula. Falso. Dice exactamente lo contrario, que también se puede celebrar en latín y que se puede introducir el latín. Y utilizas palabras que justamente demuestra que la mentalidad retrógrada y obtusa es de quien hace la pregunta. Termina diciendo lo siguiente: ser obtusos y cerrados a los cambios, que como he relatado no modifican en nada la doctrina de Jesucristo, no ayuda para nada a que la buena noticia sea anunciada. Tienes toda la razón, hermano, tienes toda la razón. Y resulta que así como hubo un papa, el beato Juan XXIII, que introdujo algunos cambios, el beato Juan Pablo II también introdujo otros, como por ejemplo que se pueda introducir más cosas del latín que ya estaban previstas en el Concilio Vaticano II. Y nuestro papa actual ha introducido otros cambios. ¿Por qué eres obtuso y te cierras a la liturgia tal como se comenzó a celebrar porque se le dio la gana a un grupo de curitas después del Concilio Vaticano II? ¿No crees que justamente el hecho de que se pueda comulgar de pie y en la boca, y que se pueda comulgar de rodillas y en la boca, y que se pueda comulgar de rodillas y en la mano, no introduce, y que se pueda celebrar la misa de Juan XXIII,
según el rito de Trento, o que se pueda celebrar el misal de Pablo VI, introduce una pluralidad y una riqueza a la cual deberías estar abierto, porque la misa se tiene que celebrar como a ti se te da la gana. Yo tengo preferencias litúrgicas y en concreto yo no disfruto la misa celebrada en forma extraordinaria en latín. Yo personalmente no la disfruto y no la promuevo personalmente, pero me opongo a ella de ninguna manera. Niego que tiene enormes frutos espirituales para una cantidad importante de católicos, no lo niego. Conozco gente que se ha convertido por participar en esa forma de celebrar la Eucaristía, conozco por montones. Entonces, no seas obtuso, pues hermanito, no seas obtuso. El fanatismo de una forma que cree que esa se tiene que aplicar a toda la Iglesia, niega totalmente el principio de San Agustín de que en lo fundamental, unidad, en lo discutible, libertad, y en todo, caridad. Y tú no crees ni en la libertad ni en la caridad por la forma como te refieres, retrógradas, etcétera, etcétera, incluyendo al mismo Papa actual que hoy tenemos. No sé dónde estás, pero medio perdido estás. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué se debería hacer cuando una muchacha de 15 años quedó embarazada por culpa de una violación, está estudiando y su familia no tiene los recursos económicos para mantener a su nuevo hijo y sus estudios? Miren, hermanitos, estas situaciones en primer lugar son reales, se produce. En segundo lugar, son situaciones extremas, no son condiciones habituales, no son las circunstancias en las que normalmente una familia o una mujer queda embarazada, son situaciones extremas. Pero acá hay que comprender que las decisiones se toman en base a principios, no en base a circunstancias. Déjenme explicar esto. Nosotros guiamos nuestra conducta moral y nuestras decisiones fundamentales en base a principios. Por ejemplo, una persona honesta, ¿por qué es honesta? No es honesta porque no le han ofrecido un soborno y en consecuencia no ha tenido ocasión de aceptarlo. Es honesta porque ha decidido que no se va a dejar sobornar. Y en consecuencia, cuando llega a una situación tentadora como la del soborno, esa persona dice que no. Y esa tentación del soborno puede llegar en circunstancias extremas, cuando tiene una hija enferma, necesita dinero, no tiene el dinero. Esa persona va a ser honesta porque en esas situaciones extremas va a mantener los principios. Es decir, la persona se guía por principios, no por circunstancias. ¿Cuál es el método que utilizan los grupos feministas y abortistas para legalizar el aborto en nuestros países? Situaciones que pueden ser reales, como esta, y mucho peores. Yo podría agravar este cuadro que nos presenta este querido televidente y podría decir, mira, ¿qué cosa pasa si ha sido violado por su padre? ¿Y qué cosa pasa si su padre es una persona que tiene problemas genéticos graves y se sabe que el niño que va a nacer con los problemas de la consanguinidad y además ha sido producto de una violación y además de haber sido producto de una violación del padre, va a ser un niño que tiene serios defectos físicos? O sea, estoy empeorando todavía el cuadro al que han presentado, donde la familia no tiene cómo mantenerla, etc. La pregunta es esta: ¿cuál es nuestro principio? El principio es que nosotros creemos en la santidad de la vida humana o creemos en las circunstancias, que las circunstancias que cambien determinan la santidad o no de la vida humana. Si las circunstancias determinan la santidad de la vida humana, tu vida y la mía no valen nada, porque siempre va a existir alguien que cree que mi vida no vale nada o que la tuya no vale nada por alguna razón. En consecuencia, o nos guiamos por los principios o nos guiamos por las circunstancias. Los principios es lo que establecen las normas, las leyes y los principios que permiten una convivencia social predecible,
Tú sabes que una persona que hace mal va a ser castigada porque existen principios. Tú sabes que una persona que hace bien va a ser compensada o recompensada porque existen principios. Pero cuando nosotros comenzamos a relativizar los principios y decir, no, en realidad deberíamos actuar en base a las circunstancias, si se presenta una situación que ya es demasiado problemática, entonces esa vida no debería nacer. A partir de ese momento introducimos el total relativismo. ¿Y sabes quiénes son los que salen ganando con el relativismo? Los poderosos. Si alguien tiene el poder de eliminarme a mí o de eliminarte a ti, te va a eliminar y me va a eliminar. Entonces, las variables pueden ser horrorosas, pero los principios no cambian. Si nosotros creemos en la santidad de la vida humana, no importa en qué circunstancias nace esa criatura, veremos qué cosa se puede hacer. Si la familia puede conservarla, si se puede entregar al niño en adopción, no importa. La respuesta la encontraremos después de que seamos fieles a los principios. Y no hay ninguna variable que permita que un creyente y que una persona de buena voluntad, incluso no creyente, crea que la vida humana tiene que ser sacrificada. Seguimos con la siguiente pregunta. Es una pregunta que se refiere a algunos temas que son un poco complejos. Dicen, ¿las maldiciones generacionales existen? Es decir, si un abuelo hizo brujería, ¿ese pecado se pasa a las siguientes generaciones? ¿Y qué de cierto hay que uno no puede ir a bares o discotecas aunque uno no vaya a hacer nada malo? Estas en realidad son dos preguntas que están mezcladas, ¿no? Pero vienen de la misma persona. La primera pregunta sobre las maldiciones, recuerden ustedes cuando hubo en el Evangelio, a Jesucristo le preguntan por una catástrofe, una destrucción que mató a varias personas, ¿no? Y los discípulos, creyendo en la tradición judía de que las maldiciones perduraban, ¿no?, le preguntan, ¿por qué pasó esto, maestro? ¿Por su culpa o por la culpa de sus padres? Y Jesucristo dice, por ninguna. O sea, hay cosas malas que pasan, y esas cosas malas que pasan no tienen que ser ni porque las personas cometieron algo malo, porque Jesucristo perdona el mal, y las cosas malas que pasan por la libertad del hombre y por la existencia del pecado, y en el caso en que Dios las permite para corrección del hombre, no para que sufra o para castigarlo con palos o con piedras. Y lo mismo se puede decir del caso de la brujería. Ciertamente la brujería es un acto maligno y satánico. Incluso los que hablan de la brujería blanca, no existe. Quien juega con brujería, juega con Satanás y se vincula con él. Pero eso no significa que esto se pueda heredar, que porque un abuelo hizo cuestiones de brujería, miren, puede haber atraído la presencia del maligno a un lugar físico, como puede ser un hogar. Y en consecuencia, si mi abuelo hubiera hecho brujería y fallece, si yo tuviera que mudarme a su casa, lo primero que hago es traer un sacerdote y la bendigo, ¿no? Pero no existe una maldición que se hereda. Esto es importante entenderlo. Hay que alejarse de la brujería, alejarse de las personas que realizan brujería. Si algún familiar nuestro lo hace, hay que exhortarle y decirle, estás cometiendo un acto contra el primer mandamiento, y si la persona te dice, no me importa, lo voy a hacer, tú no te preocupes, tú cumple con tu deber de advertir que está atrayendo el mal deliberadamente y rechazando y despreciando a Dios. La segunda parte de esta pregunta, que como digo no está conectada, pero viene de la misma persona y que vale la pena abordarla, que es el tema de las discotecas o de los lugares de diversión. Miren, hermanos, yo creo que un católico tiene que saber mantenerse lejos de la tentación. Hay personas que van a discotecas y pueden no sentirse tentados de repente. La mayoría de la gente joven, bajo música, con gente consumiendo alcohol, consumiendo drogas posiblemente, con la gente contoneándose de forma sensual, una persona puede ser
invulnerable a eso? Yo cuando era joven, no. Y en consecuencia, cuando me convertí, decidí no ir a discotecas. En algún momento tuve la idea, bueno, yo voy a ir, pero no voy a hacer nada malo. Encontraba que podía ir, podía efectivamente mantenerme apartado del pecado, no tomar en exceso, no participar de las actividades más pecaminosas, no dejarme llevar o resistir al tema de la sensualidad de las personas de sexo opuesto. Pero incluso cuando podía yo decir, mira, no he cometido pecado mortal, salía desazonado, porque se podían haber escapado las miradas, la imaginación, salía desazonado. Entonces, la pregunta para el católico no es cuál es el límite, cuán cerca puedo estar del pecado sin pecar. La pregunta del católico es cuán virtuoso puede ser. Entonces, si hay algún católico que en conciencia puede decir, mira, a mí la discoteca me hace bien espiritualmente, me gustaría escuchar tus argumentos, ¿ah? Tendría una enorme curiosidad. Pero te puedo decir que normalmente no es un lugar donde uno se ve edificado y en consecuencia yo no lo recomiendo. Hay una ley de la iglesia que dice no vayas a discoteca, no vayas a un restaurante o bar a tomar y no hay ninguna ley, ninguna. Pero la prudencia de alguien que quiere vivir la vida cristiana en vida plena es una vida que busca acercarse lo máximo a la virtud y en consecuencia alejarse lo máximo del pecado. En consecuencia, no voy a hablar de qué cosa sucede en la frontera, porque no es un lugar donde debería habitar espiritualmente un cristiano. Seguimos con la pregunta que nos hace un amigo, un televidente, que nos escribe con alguna regularidad y dice: quiero conocer su opinión sobre el libro del Código Curativo. Ya. Miren, hermanos, el Código Curativo es uno de los tantos libros por ahí que surgen con una supuesta propuesta que presentan o como neutral o como compatible con la vida cristiana. Pero como este libro curativo, existen muchas otras versiones, como por ejemplo el masaje sanador del doctor José Luis Padilla Corral, que es otra de las cosas que me han presentado, ¿no? Algunos dicen que este código curativo ha sido revelado por Dios. Miren, hermanitos, la cosa es muy sencilla. Nosotros vamos a tener múltiples... ¿Cuál es mi opinión sobre estas cosas? Ninguna, ninguna. Porque, como dice San Pablo, todo lo considero basura comparado con el reino, todo lo considero estiércol. Y en consecuencia, estos libros y otros que van a aparecer no son nada. Cuando un católico se hace preguntas de esta naturaleza, oye, este libro es bueno, esta terapia es buena, esta nueva invención es buena, cuando no está seguro de que posee la verdad y de que la verdad lo posee a él. Hermanitos, en Jesucristo hemos recibido la plenitud de la revelación. Todos estos libruchos y modas han existido por montones. Yo me acuerdo cuando era joven del libro de Og Mandino, el vendedor más grande del mundo, me acuerdo del Gurú Maharaji, me acuerdo de este hindú que se murió, Sai Baba, y mucha gente católica decía, no, tiene una enseñanza que es valiosa para mí. Mira, una persona que te diga que este libro o cualquier otro le ha cambiado la vida, anota en el calendario esa fecha y un año después pregúntale cuánto está tu vida cambiada. Y van a ver que se han pulverizado. Todos estos autores aparecen y se pulverizan. No pierdas tu tiempo. Recuerda la carta a los Hebreos. No te dejes engañar por doctrinas llamativas o extrañas, como estos libritos, autores y falsos profetas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Quédate con Jesucristo, quédate con la doctrina de Jesucristo, no te preocupes de estas cosas. Y en última instancia, tampoco me preguntes mucho sobre estos autores porque no me interesan. Y no me interesan no porque tengo un desprecio soberbio, es porque ya he encontrado la verdad. La verdad está en Jesucristo, no le falta nada para complementarlo. Nos vamos a un corte para la última tanda de preguntas. No se vayan que ya volvemos, estamos en Cara a Cara.
Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara, una vez más con preguntas y respuestas que estamos contestando a partir de los correos electrónicos que nos envían nuestros queridos televidentes a través de nuestra dirección electrónica caraacara@ewtn.com. Tenemos la siguiente pregunta, que es: ¿qué significa eugenesia y qué aspectos negativos tiene desde el punto de vista católico? Mire, hermanito, la eugenesia tiene todos los puntos negativos y no solamente desde el punto de vista católico, simplemente desde el punto de vista ético y humano. Eu, como sabemos, significa bello, ¿no? Y génesis significa principio o nacimiento. La eugenesia vendría a ser el otro extremo en el comienzo de la vida de lo que conocemos como eutanasia, que viene de eu, bello, y thanatos, muerte. Nosotros sabemos que la eutanasia es un nombre utilizado para tratar de justificar la muerte de personas que la sociedad cree inútiles, ¿no? La eugenesia significa básicamente la manipulación de los embriones humanos, es decir, de seres humanos en el vientre materno para que nazcan de la forma más bonita posible. Y eso significa que si es que existen niños que tienen algún tipo de defecto, incluso defectos menores que se pueden curar, como por ejemplo la famosa bifurcación palatino-labial, conocido también como labio leporino. En Inglaterra tuvo que pasarse una ley para prohibir el aborto masivo de niños que simplemente tenían labio leporino porque los papás querían un hijo perfecto. Eso es eugenesia. Y eso significa una forma de discriminación desde el vientre materno brutal. El problema de la eugenesia es que simplemente cree que deberían nacer aquellos que uno considera suficientemente lindo y bonito para nacer. En una cultura de esa naturaleza, ¿qué es lo que va a pasar con las personas discapacitadas? Van a ser personas que sobran. Y recuerden ustedes que desde la barbaridad precristiana de los espartanos, que a cualquier niño con un defecto lo arrojaban desde un cerro, hasta el nazismo, que procuraba eliminar a todas las personas con defectos físicos, nosotros nos estamos acercando a esa aproximación cuando permitimos la eugenesia, es decir, que solamente nazcan y que sean o manipulados genéticamente o abortados aquellos que son demasiado feos, entre comillas, para vivir en el mundo, para que haya un mundo de seres perfectos y para que los padres de familia que quieren el hijo perfecto puedan jugar a la Barbie y al Ken, puedan jugar a los muñequitos. Esa no es la paternidad, esa no es la maternidad. Y en consecuencia, la eugenesia es una de las tendencias culturales antivida más peligrosas que existen, porque no reciben la atención que recibe, por ejemplo, la eutanasia, pero cada vez avanza más y más. Y en consecuencia es inaceptable para los católicos, y no solo para los católicos, sino para cualquier persona de buena voluntad. Seguimos con la siguiente pregunta, que dice lo siguiente: ¿cómo un católico consagrado puede apoyar la película cristiana? Esto obviamente se refiere a un servidor, se refiere a mí, cómo yo puedo, siendo consagrado, apoyar la película cristiana. La persona que nos escribe es bastante ofensiva, dice que no matarás. Como saben ustedes, la película cristiana habla de los conflictos que hubo de la defensa de los cristianos, ¿no? Contra la ley de Plutarco Elías Calles en México, y dice: ¿cómo es posible que usted, o sea, refiriéndose a mí, trate de justificar el crimen a mano de gente llevada por el deseo de justicia humana y no por el de justicia divina? Ahora me doy cuenta que no es lo mismo ser un consagrado que un convertido. ¿Qué tal golpe? Bueno, yo espero ser convertido, no voy a decir yo que soy un convertido, en todo caso le pido sus oraciones para que efectivamente sea un convertido. Porque consagrados hay muchos y apóstatas también. Eso sí, hermanito, no te lo acepto, porque la apostasía significa que yo he renunciado a la fe y no lo he hecho, que he negado y vituperado mi fe y no lo he hecho ni lo voy a hacer jamás, ¿no? Y dice: no hay nada más peligroso que un comunicador de masas equivocado.
Mira, yo conozco varios más peligrosos, ¿no? Un violador de niños, por ejemplo, me parece más peligroso, ¿no? Un asesino en serie me parece más peligroso. Un presidente que establece leyes antivida me parece más peligroso. Pero estoy contigo de acuerdo en que es un comunicador de masas equivocado, es peligroso. Y lo vemos en los medios seculares. Ahora, respecto de este tema de el no matarás, esta es una aproximación completamente simplista e ignorante a la doctrina católica. Déjame explicarte algo, hermanita. La doctrina católica, inspirada en las mismas acciones de Jesucristo que dijo por ejemplo, no he venido a traer paz, he venido a traer espada, el hecho de que él mismo utilizara acciones de violencia con los mercaderes del templo, implican que Jesucristo, si bien en algunas ocasiones pidió no actuar violentamente, por ejemplo en el momento de la captura, no es porque Jesucristo fuera un pacifista, porque ese no es su mensaje, es porque Jesucristo consideraba que allí donde el cumplimiento del plan de Dios requiere total docilidad, allí tiene que haber, pero allí donde el cumplimiento del plan de Dios requiere de una actitud más agresiva, incluso física, Jesucristo mismo no renuncia a ella. La doctrina católica tiene una tradición muy importante en lo que se conoce como la guerra justa. La guerra que siguieron los cristeros contra el gobierno masónico antirreligioso de Plutarco Elías Calles jamás fue condenado por el Vaticano, por la Santa Sede o por el Papa, que en ese momento tenía un Papa santo. Entonces es importante comprender que existe una tradición de la guerra justa y Santo Tomás de Aquino habla de la guerra justa, es decir, de la justa defensa de los indefensos. El que no solamente era algo importante, sino que era una forma de cumplir con el plan de Dios. Y por eso que el tema de la guerra justa y de la pena de muerte, Santo Tomás de Aquino no la pone en el quinto mandamiento referido a no matarás, sino que lo pone en el tema del primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, porque considera que esa es una manera de cumplir con el plan de Dios. Te pongo un caso específico. Un padre de familia que ve que una persona va a asesinar a su esposa y a sus hijos y que la única manera como puede defender la vida de estas personas inocentes que van a ser violadas y torturadas y asesinadas es utilizando fuerza letal. ¿Tú crees que esa es una actitud anticristiana y que eso es tratar de aplicar una justicia humana y que ese padre debería contemplar cómo violan, matan, asesinan a su esposa y a sus hijos y después decir voy a dejar todo en manos de la justicia divina? Eso no es cristiano, es absolutamente no cristiano. Y obviamente el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, trae una aproximación más existencial. El Catecismo de la Iglesia Católica trata ese tema ya no como lo trataba Santo Tomás de Aquino en el primer mandamiento, sino en el quinto. Pero recuerda que, por ejemplo, en el tema de la pena de muerte, el Catecismo de la Iglesia Católica dice, aunque todavía es aceptable para los católicos la pena de muerte, la sensibilidad actual debería llevarnos a no aceptar, pero todavía está abierta la puerta de la pena de muerte, que es un acto de violencia y que es un acto que mata a alguien. Entonces, es posible ser un católico totalmente pacifista como lo es, por ejemplo, Dorothy Day, que está en proceso de beatificación, que fue pacifista. Pero dentro de la Iglesia Católica es totalmente legítimo creer en el tema fundamental de que es posible el uso de violencia en situaciones extremas y una de ellas es la guerra cristera. Y como eso es posible dentro de la Iglesia Católica, hermanita, no juzgues, no llames no cristiano, no llames apóstata a cualquier otro creyente, no solamente a mí, que piensa distinto que ti. Si tú eres una pacifista católica, bien por ti, pero existe quienes pueden legítimamente ser católicos aplicando el principio de la guerra justa. La última pregunta es, si uno de los objetivos del matrimonio es la fecundidad, ¿podemos llamar matrimonio a dos personas mayores que se unen pero que ya no pueden tener hijos? La respuesta es absolutamente sí, hermanitos. Ten en cuenta que uno de los objetivos fundamentales del matrimonio es lo unitivo y es la fecundidad.
pero que una persona, por razones físicas que van más allá de sí, es decir, que físicamente no pueden tener hijos, eso no significa que no se puedan casar. Porque la fecundidad obviamente tiene una primera expresión en una fecundidad física, pero la fecundidad, recuerden ustedes que es la fertilidad en el sentido amplio, es decir, que ese amor sea un amor fértil. Y si unas personas ya mayores o ancianas se casan, pueden expresar la fertilidad, por ejemplo, en la manera como atienden, cuidan y aman a los nietos, como atienden, cuidan y aman a otras personas, a hijos temporales, lo que se llaman foster care, o a personas, a niños que pueden adoptar. Tengan en cuenta que la fecundidad es ciertamente en su expresión más común la fecundidad del orden natural, es decir, físico de poder tener hijos, pero recuerden que tener hijos no es un derecho y no todas las parejas pueden tenerlos físicamente. Eso no significa que puedan extender su fecundidad dentro del matrimonio que une a un hombre y una mujer, porque fueron creados para ser unidos dentro de la vocación matrimonial, en formas de fecundidad o de fertilidad que van más allá de la propiamente física. Entonces, creer que una persona, dos personas que están casadas y que sin ellos tener culpa no pueden fecundar físicamente, creer que eso no es un matrimonio o un matrimonio de segunda clase, es simplemente limitar la fecundidad a la fecundidad física, que es ciertamente importantísima, pero que no es la única, y que porque la fecundidad y la fertilidad se extiende más allá, cuando no se puede, de la fertilidad física. Esa es parte de la doctrina y de la teología del matrimonio, y hay que entender en consecuencia la fertilidad y la fecundidad de una forma un poco más amplia. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa donde hemos podido pasar revista a estas distintas preguntas. Algunas las he respondido con un poquito de ironía y de sazón para hacerlas más simpáticas, no para hacerlas conflictivas. A cada uno de los que nos han enviado las preguntas se los agradezco de todo corazón. Sepan que pueden seguirlas enviando y que les agradezco infinitamente que tengan sus dudas. Toda duda es legítima cuando se quiere clarificar de buena fe y eso es lo que tratamos de hacer. Una vez más, gracias por acompañarnos. Este ha sido su programa Cara a Cara. No dejen de escribirnos a caracara@ewtn.com y a seguirnos en nuestro canal en YouTube. Los dejo en compañía de la mejor programación EWTN. El Señor los bendiga y hasta la próxima.